Gracias por darle play a Metanoia Podcast, renovación mental y espiritual en pocos minutos con la palabra de Dios. Hola amigos, bienvenidos a uno de nuestros podcasts. Hoy trataremos sobre un tema especial que ustedes estuvieron votando a través de nuestras encuestas en las redes sociales. Y también agradecemos los saludos a nuestros amigos que han estado escribiéndonos a través de las redes sociales, a José Carlos Méndez, Renzo Valle, así que el saludo especial, y también a los amigos que han estado comentando a través de nuestras redes sociales. Hoy estaremos hablando sobre uno de los temas sobre la presión de grupo. Para quienes damos la bienvenida a Paola Toledo. Bienvenida, Paola. Hola, Kevin. Estuardo. Hola, Kevin. Hola, Paola. Hablando respecto a la presión de grupo, como generalmente entendemos que la mayoría que nos escuchan son jóvenes, son adolescentes, entonces por eso quiero platicar un poquito respecto que la adolescencia es una etapa de la vida del ser humano en la que constantemente vamos desarrollándonos y creciendo, y que podemos ver que al inicio, cuando éramos niños, dependíamos mucho de nuestros papás, de la opinión de mamá, de papá, de los abuelitos, pero conforme vamos creciendo, vamos siendo como más permeables, más influenciables. Entonces la opinión del grupo de amigos, la opinión de los que nos rodean fuera de nuestra casa, en sus hábitos, en sus costumbres, viene a ser en determinada manera un tipo de presión social en la adolescencia, que en algún momento se vuelve muy difícil de resistir, que puede ser visto de forma positiva, pero también negativa. Debemos entender que el ser humano, como hemos hablado en otros podcasts, ha sido creado para vivir en sociedad, y está inherente a la persona esa búsqueda de aceptación dentro del grupo. Entonces aquí podemos empezar analizando que muchas veces podemos llegar a tener miedo a ser rechazados dentro del grupo al cual pertenecemos. En Proverbios 1:10, en la versión del lenguaje actual, dice: querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Como decía Paola, nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de ser aceptados o estar rodeado de amigos, pero nosotros tenemos que ponernos la pregunta en nuestra mente: ¿qué clase de amigos nosotros tenemos? Porque dependiendo de quiénes nos rodeamos, o nosotros vamos a crecer, vamos a evolucionar o vamos a involucionar. Porque si nosotros estamos rodeados de personas que están buscando de Dios, que aman la palabra, entonces uno tiene esa presión de dar esa talla entre los mismos amigos. Pero si lo contrario, los amigos son que dicen malas palabras, no respetan a sus papás, no respetan a los maestros en el colegio o a los licenciados en la universidad, o en el trabajo no respetan al jefe. Entonces si uno se rodea de eso, también uno a veces va en contra de la corriente. Pero si uno no es lo demasiado fuerte para poder ir en contra, eso te puede arrastrar y puedes terminar haciendo lo que ellos hacen. Entonces, dependiendo donde nosotros querramos estar, así nos vamos a rodear de la gente. Nosotros tenemos que aprender a elegir bien, porque la Biblia dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las amistades echan a perder las buenas costumbres. Alguien puede pensar: no, tengo amigos que toman, pero yo no voy a tomar. Y la Biblia dice: no se dejen engañar, las malas costumbres echan a perder las buenas. Ese es el resultado de andar con amigos o amistades que hacen lo malo. Podemos terminar haciendo lo malo. Entonces no tenemos que dejarnos engañar o pensar en nuestra mente: no, yo no lo voy a hacer. Si salgo con mis amigos, solo voy a pedir un agua, y todos tienen una bebida alcohólica. Entonces no podemos dejar de que nos engañe el enemigo. Tenemos que estar atentos a eso, y que nosotros podamos saber elegir nuestras amistades para que no echen a perder las buenas costumbres que tal vez nuestros padres nos inculcaron,
lo que hemos aprendido en la iglesia, de la palabra. Entonces, si hay que cortar con alguna amistad que nos está haciendo daño, que nos está influenciando al mal, tenemos que hacerlo, porque si no vamos a parar haciendo lo malo que ellos hacen. Continuando con el tema, Paulita, tener la presión de grupo podría tratar de ayudarnos a mejorar alguna parte de nuestras vidas. Fíjate que yo veo esto de la presión de grupo también desde el punto que cuando somos presionados, dependiendo de quién, ¿verdad? O en qué circunstancias, esto puede traer de nosotros o lo mejor o lo peor. ¿Por qué? Tal vez de pronto podemos recordar algún catedrático, algún profesor o maestra que tuvimos, aquel que nos presionaba o aquella que nos presionaba a dar lo mejor y que nos devolvía el trabajo y nos decía, miren, no, así no es, hasta que nos saliera bien. Y entonces pudimos constatar que con cierta presión podemos dar hasta una talla que no nos imaginábamos, y eso lo podemos trasladar hacia muchos ámbitos de nuestra vida. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista negativo, ¿verdad? Si la presión que tenemos es para algo que no edifica nuestras vidas, entonces es muy probable que esto también se relacione con que tengamos un concepto subestimado de nosotros, que no tengamos un concepto equilibrado de nuestra propia estima. Esto también yo lo relaciono con que si estamos en la adolescencia y todavía no hay una identidad definida, y más aún si somos cristianos, se vuelve una situación muy difícil de poder establecer para el joven. ¿Por qué? Porque su personalidad está definida, pero su vocación, sus intereses son muchos. Entonces puede venir alguien con una intención de no edificación hacia la persona y lo va a querer influenciar y presionar para que se vista, para que piense, para que haga todas aquellas cosas que incluso ni siquiera él mismo haría, sino que busca a alguien en quien poder proyectarse y que esta otra persona pueda caer en ese juego. Entonces eso es muy, muy peligroso para los jóvenes. ¿Por qué? Porque nos va a colocar en un sitio de riesgo. Muchas veces hasta puede arrojar esto a iniciación en las adicciones, en integración a relaciones de tipo tóxico, como hemos visto en otros podcasts. E incluso hay gente que ha llegado por presión de grupo hacia la misma muerte. Entonces esto también trae a mi mente que revisando en la palabra Proverbios 18:24, en la versión de esta Biblia que se llama Castilian, dice: hay amigos que llevan al fracaso y los hay más fieles que un hermano. Entonces hay, como decía Estuardo, amigos entre comillas. O sea, hay gente que en algún momento se presenta como amigos nuestros, pero en realidad no es gente que va a buscar edificarnos a través de su consejo, de su compañía. Y nosotros tenemos que tener ese especial cuidado, sobre todo siendo cristianos, de saber que sí va a haber presión. Va a haber presión de pronto para que, no vayas, no busques, no hagas. Por el contrario, venite por este lado, es más alegre, es más no sé cómo, y tratando de que la búsqueda que se tenía de pronto en el Señor sea subestimada para llegar a hacer cosas que jamás se hubiera imaginado esta persona que podía hacer. Por eso es que a veces hay casos que uno escucha, ¿verdad? Pero ¿cómo fue que el nene se fue para ese lugar, verdad? Porque a veces los familiares así les dicen y ya están en edad adolescente. O cómo la nena fue capaz de hacer tal cosa, o porque hay chicos que hasta entran a situaciones de delincuencia. Roban por presión de grupo, toman por presión de grupo, porque ¿qué dirán? Porque me van a rechazar. Y esto también va muy relacionado con ese concepto de bullying, ¿verdad? Si no entras en este círculo, te vamos a molestar, ¿verdad? Tal vez directamente no se lo dicen, pero la presión puede ser muy fuerte. Pero bueno, nosotros tenemos en la palabra mucha bendición y nosotros tenemos que aprender a tomar de la misma como herramientas para poderle hacer frente a las situaciones que se nos presenten. En el colegio,
cuando yo estudié, son otros tiempos, tal vez no es como ahora, pero antes la presión o alguna de las presiones de grupo que yo viví o presencié era, si no haces tal cosa, no sos hombre. Por ejemplo, mira, ¿tenés un cigarro? No, gracias. O no sos hombre. Entonces realmente la presión es fuerte. Y la presión, como decía Paola, va a estar en muchos ámbitos. Puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede ser con los amigos. Realmente nosotros, si sabemos quiénes somos, no lo vamos a hacer y ceder a esa presión del grupo. Si nosotros sabemos elegir nuestras amistades, nuestros amigos, realmente la presión debería ser hacer mejor, no ir hacia atrás. Vemos en la Biblia, en Jeremías 15:19, que dice: esto responde el Señor, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. Entonces, Jeremías tenía una presión, pero él no tenía que hacerle caso al pueblo, sino que él, que tenía de parte de Dios la instrucción, tenía que influir en ellos. Entonces Dios le estaba diciendo: no te dejes influir por ellos, tú influye en ellos, tú impacta en ellos. Como que uno debe de hacer cambiar o la manera de actuar debe cambiar en los demás y no en mí. Porque, por ejemplo, si a alguien le están ofreciendo un cigarro, yo tengo que hablarles de Dios para que ellos, o sea, yo influir en ellos y ellos dejen de fumar. Y no que ellos influyan tanto en mí que yo termine fumando. Entonces, realmente nosotros tenemos que saber que tenemos una responsabilidad para poder impactar en otros. La presión va a estar, allí va a estar, allá afuera está la presión, pero nosotros tenemos que influir en ellos. Por ejemplo, alguien que lo influyeron mucho y había una presión fue Aarón, y ese es un ejemplo negativo en la presión de grupo, porque sabemos que Moisés estaba en el monte, arriba hablando con el Señor, recibiendo las tablas, en medio estaba Josué y abajo estaba Aarón. Y la presión fue tanta, porque no regresaba Moisés, la presión fue tanta que él terminó cediendo al pueblo, a la presión de grupo. Entonces, cuando uno está abajo, cuando uno está al pie del monte, uno va a ceder a la presión. En Josué no influyeron, él estaba a la mitad, que no estaba como Moisés hasta arriba. Entonces, cuando uno se mantiene en el monte, la presión no te va a llegar. Pero si estamos abajo, como estaba Aarón, que él se quedó ahí abajo, él cedió a esa presión, que hicieran un Dios, que hicieran un Dios, que hicieran un Dios, y él dijo: sí, ¿verdad? No influyó él en ellos, sino ellos en él, de lo que estábamos viendo de Jeremías. Entonces, la presión fue tanta que Aarón hizo un becerro. Y cuando llegó Moisés, le preguntó que qué había pasado. Le dijo: no, yo solo eché el oro y eso salió. Y él lo había forjado. Él sabía, él reaccionó después, él sabía que no estaba bien haber accedido a esa presión, una mala presión de lo que lo rodeaba. ¿Cuál sería tu consejo, Paulita? Fíjate, Kevin, que veo en la palabra 3 puntos para mí muy importantes que sirven como análisis, pero también los veo como una parte de poder tomar estrategias si estamos siendo parte de una presión de grupo, tanto que la estemos haciendo como que nosotros estemos siendo sometidos a la misma presión. Y es que debemos entender que en el Señor hay bendición. Si hay personas que están
con este problema de presión de grupo, porque realmente se están sintiendo muy presionados y quieren pertenecer, y no quieren dejar de ser, no quieren ser el recha del grupo, como quien dice. La Biblia dice en Efesios 1, del 3 al 5, voy a saltarme para no leerlo literal, pero dice que el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto a mí me trae como una base de entender. Si hay alguien que se siente que no tiene una base, no tiene un grupo, no pertenece, en el corazón de Dios nosotros ya estábamos planificados. No porque fuéramos buenos, no porque fuéramos lindos, sino porque el amor del Señor ha sido grande para nosotros. Entonces, si hay cristianos que se sienten, no, mejor prefiero seguir a mis amigos, tal vez mis amigos que no van a la iglesia o mis mismos amigos de la iglesia, pero que no quieren buscar más del Señor, y pues inconscientemente les voy a hacer caso o conscientemente, y con eso me alejo del Señor. Estoy fallando. ¿Por qué estoy fallando? Porque estoy ignorando que el amor de Dios ha sido tan grande que desde antes de la fundación del mundo, en el corazón de Él ya estábamos planificados. Entonces sí pertenecemos y somos del Señor, porque Él mismo nos ha comprado por precio de sangre. Otra cuestión que veo también como una herramienta es que tenemos que aprender a ser sinceros y a decir no. Y esto implica valentía. Y por eso es que en Josué 1, del 5 al 6, le dicen a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque venía una lucha, porque venía una situación que no iba a ser fácil, y él tenía que tomar valor para poderse enfrentar a lo que venía. Entonces hay una parte que también nos corresponde a nosotros, y es decir, no quiero, no voy, yo decido esto, y decido esto entendiéndose, siendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Todo aquello que se alinea a su palabra. Y por último, veo que debemos, si tenemos que imitar, porque el ser humano es imitador, y hay estudios en los cuales se deja ver que en realidad todos estamos aprendiendo, incluso por imitación. De hecho, aprendemos en primer lugar de imitación en nuestro hogar con nuestros padres. Entonces tenemos que buscar modelos apropiados para poderlos imitar. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces es preciso que busquemos esos modelos para poderlos imitar, y el primer modelo que tenemos para imitar es el Señor Jesucristo, que Él es el pastor de pastores. ¿Qué mayor ejemplo del Señor para que nosotros podamos imitar? Él mismo dijo: aprendan de mí. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que tomarnos como una palabra que se haga vida en nosotros, y que cuando estemos frente a la presión de grupo, porque va a venir, nosotros estemos en la capacidad de analizar también por vía del Espíritu y poder decir sí o no frente a los argumentos que se nos presenten. Estuardo. Paula decía algo bien interesante. Nosotros vamos a tender a imitar, pero la pregunta es: ¿a quién? Porque nosotros tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Y como decía el versículo que leía Paola a nuestros pastores, Pablo decía: imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces va a haber gente que nosotros podemos imitar por la madurez o el comportamiento, la conducta, los frutos que tiene esta persona. Entonces nosotros realmente tenemos que decidir o elegir a quién vamos a imitar, y tenemos como discípulos, nosotros tenemos que aprender a igualar y a superar. El Señor Jesús decía: mayores cosas haréis vosotros. Entonces, si nosotros tratamos de imitar a lo que hizo el Señor Jesús, que es la talla del varón perfecto y nuestro máximo ejemplo, entonces nuestros pastores
nosotros vamos a ir por esa buena línea, porque sabemos que va a haber, o nosotros nos vamos a poner esa presión para poder hacer bien las cosas. Nosotros tenemos que saber que nosotros podemos decir que no a lo que tenemos que decir que no. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros tenemos un espíritu de poder para poder decir no, de amor, de amarnos nosotros mismos, que no vamos a tentar o no vamos a ir en contra de nuestro bienestar. Y tenemos esa arma de dominio propio, de poder ser fuertes para decirle que no al pecado, para decirle a esa presión que nos quiere arrastrar al mundo, que nos quiere arrastrar a pecar, decirle no. Y tener esa convicción de que nosotros podemos decirle no, aún la presión fuera fuerte. Daniel tenía una presión. Ese es un ejemplo positivo. Daniel tenía esa presión de comer ciertos manjares, dice la Biblia, y beber el vino del rey. Y tenía esa presión que lo tenía que hacer. Y él propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, cuando nosotros proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, Dios nos va a ayudar. Porque él y sus amigos estaban mejor que todos los otros jóvenes del reino, porque se abstuvieron, dijeron que no, pudieron decir que no, y Dios ahí los ayudó. Entonces tenemos que saber, entender que tenemos un espíritu de poder para poder decir que no a esa presión, y sí a la buena presión de ser mejores cada día, de crecer todos los días, de consagrarnos para Dios, de apartarnos para Dios. Y para finalizar, tenemos que ponernos a pensar que antes de ser aceptados en un grupo, porque la presión está, tendríamos que ponernos a pensar de ser aceptados por Dios, para luego ser aceptados por los hombres. Gracias por acompañarnos, Paulita. Gracias, Kevin, y gracias, Estuardo. Gracias, Kevin, gracias, Paola, un gusto haber estado con ustedes. Y también gracias a los amigos que han estado acompañándonos en el equipo técnico y a los amigos que están a través de las redes sociales subiendo nuestros contenidos. Esperamos sigan pendientes de nuestros podcasts a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias por darle play a Metanoia Podcast, renovación mental y espiritual en pocos minutos con la palabra de Dios. Si te gustó nuestro podcast y conoces a alguien a quien le pueda servir, no dudes en compartirlo. Búscanos en nuestras distintas plataformas y redes sociales para comentar, sugerir y participar. Hasta la próxima.